Pobrecitos, cómo les estamos violando sus derechos en las cárceles. Pobrecitos, cómo les quitamos la colchoneta. Pero no dijeron nada cuando ellos le quitaron la vida a los salvadoreños, cuando ellos le quitaron la tranquilidad a nuestro país, cuando ellos han hecho que corra sangre en nuestro país y cuando ellos han hecho que nuestro país no se desarrolle como debería ser. Mientras muchos ven en el método Bukele la solución a los problemas de inseguridad, otros se preguntan por los efectos en el mediano y largo plazo que generarán las políticas de mano dura. A más de un año de que el presidente salvadoreño decretara el estado de excepción, el Sistema Mundial de la ONU, el Sistema Interamericano de la OEA y varias organizaciones defensoras de los derechos humanos ya denuncian 3.000 casos de detenciones arbitrarias, más de 170 muertes bajo custodia del Estado, la baja de la edad de imputabilidad a menores de 12 años, 1.600 menores detenidos, y todo ello da como un saldo alarmante que el 2% de la población, del total de la población de la República de El Salvador, se encuentra encarcelado. Para hablar de este tema tenemos en línea a la abogada y politóloga Juanita Gubertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch. Doctora Gubertus, el año pasado el Estado salvadoreño en 2 oportunidades no asistió a las audiencias convocadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos para rendir cuentas sobre las graves denuncias que se le imputan. ¿Cómo analiza usted esta política del gobierno de Bukele de no responder por las denuncias a los derechos humanos? Bueno, el gobierno de Salvador en cabeza del presidente Bukele viene por un lado desde un punto de vista, si se quiere, más teórico, ejerciendo una defensa en lógica de defensa de su soberanía, del principio de no interferencia en los asuntos internos de cada país, de no injerencia interna. Y bajo esa lógica, digamos, ha tildado tanto a las instancias multilaterales de derechos humanos y en general el sistema de derechos humanos interamericano, pero también en general de Naciones Unidas, como a su vez a las organizaciones no gubernamentales como Human Rights Watch, entre otras, de intervencionistas. De alguna manera su lógica es que todos quienes ponemos sobre la mesa preocupaciones sobre la respuesta autoritaria a la crisis de inseguridad y las violaciones a derechos humanos que ello ha conllevado, somos defensores de los pandilleros. Esa ha sido su defensa retórica y viene en un proceso, El Salvador hay que decirlo, sumado a otros países de la región, de debilitar el sistema interamericano de derechos humanos, de socavar su legitimidad y tratar de quitarle como miembros de la OEA poder al sistema interamericano. Cada vez que los organismos de derechos humanos denuncian en conjunto una situación puntual, por lo general los gobiernos suelen tomar una medida paliativa. Sin embargo, en el caso de El Salvador, uno ve que el gobierno no solamente no toma nota de estos reclamos, sino que además redobla la apuesta utilizando las imágenes de prisión de modo publicitario e incluso señala y acusa a los organismos defensores de derechos humanos. ¿Con esto Bukele no está corriendo la vara del sistema de protección hacia un punto peligroso? Bueno, no sé si corriendo la vara del sistema internacional. Las reglas internacionales son claras y no están siendo modificadas. No hay una modificación de estándares. Lo que hay es, sin duda, un intento populista por parte de Bukele de, digamos, soportar su incumplimiento de normas y garantías de derechos humanos, que son normas internacionales, pero que además tienen sustento dentro del propio sistema legal salvadoreño, bajo la justificación de que era lo que se necesitaba hacer para controlar una violencia ejercida por los pandillas. Ese no es el primer caso que pretende esgrimir ese tipo de argumentos. Respuestas autoritarias a la violencia es lo que ha habido a lo largo y ancho de la región. Y que existiera una condición de inseguridad que, insisto, sin duda violaba derechos humanos y que el Estado salvadoreño fuese ineficaz en poder controlar esas amenazas para proteger al pueblo salvadoreño, no justifica en ningún escenario la posibilidad de poner en marcha políticas que restrinjan esos estándares internacionales. De ahí que yo diría, no está corriendo la vara, está sumándose a un clamado populista de pretender desconocer esa vara que le da réditos políticos internamente, por lo menos hasta el momento, pero que sin duda yo creo, en la medida en la que más y más hagamos visible lo que está sucediendo en El Salvador, va a agotar la paciencia de la comunidad internacional, que va a empezar a ver cómo
pues realmente lo que está sucediendo, insisto, en El Salvador es supremamente restrictivo de la población salvadoreña. Es muy desafortunado que hay que a veces esto verlo en una perspectiva más larga, pero lo que hemos visto en distintos escenarios es que este tipo de respuestas autoritarias no son sostenibles, no se está haciendo realmente frente a esas, digamos, condiciones que hacen que jóvenes en distintos barrios en El Salvador terminen reclutados por este tipo de pandillas y reciclen nuevamente este tipo de ciclos de violencia. No hay programas que eviten que nuevamente estos jóvenes terminen siendo reclutados y vean esta como su única alternativa. De ahí que una política de encarcelamiento masivo difícilmente va a traducirse en el largo plazo y de manera sostenible en una reducción de la violencia. Insisto, porque lo que hemos visto en distintos escenarios es cómo vuelven y suben estos ciclos de violencia cuando no se atacan estas condiciones más estructurales. Doctora Gubertus, usted relaciona las medidas del gobierno de Bukele con otras respuestas autoritarias en la región. Concretamente, ¿qué otros gobiernos han asumido posturas similares a las del gobierno de Bukele? No, más que postura parecida, lo que hemos visto es distintos líderes políticos que están buscando emular, digamos, llamémoslo el fenómeno Bukele. Sin duda está el caso de Honduras, muy paradójico, porque es una visión ideológica distinta a la del presidente Bukele, en donde la presidenta Xiomara Castro decreta un estado de emergencia muy en los términos del salvadoreño, dice que hay que hacerlo en reacción a la violencia, al crimen organizado, incluso el secretario de Seguridad, Zelaya, publica fotos muy en la lógica de pandilleros, semidesnudos, acurrucados uno al lado del otro, siguiendo muy, digamos, la lógica de Bukele. Cuando uno mira la realidad, el estado de emergencia, como lo hemos documentado hasta el momento en Honduras, no ha tenido el tipo de represión que se ha vivido en El Salvador en este momento. De hecho, no ha tenido ni mejoramiento en condiciones de seguridad, ni los niveles de represión que se han visto en El Salvador. En el caso de Ecuador, por ejemplo, el presidente Lazo publicó fotos nuevamente de miembros de crimen organizado, también siguiendo el mismo modelo, acurrucados, semidesnudos, mostrando un poco como esta visión de más mano dura. Tampoco ha sido capaz de controlar de ninguna manera la violencia que se está produciendo desde las cárceles en Ecuador, ni mucho menos el crecimiento del crimen organizado en el país. Pero hemos visto también en Colombia incluso candidatos a las elecciones locales emulando y pretendiendo decir que son el nuevo Bukele, lo propio en Argentina, incluso vallas buscando decir no que prometen el milagro Bukele. Entonces, más que regímenes que estén ya copiando este tipo de políticas, lo que estamos viendo es intentos de políticos por seguramente tener el tipo de popularidad electoral que hasta el momento está mostrando Bukele en las encuestas por vía de emular este tipo de políticas restrictivas de derechos humanos. Estamos con la abogada y politóloga Juanita Gubertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch. Doctora, estos tiempos hay en boga un discurso que afirma que las sociedades post-pandemia están dispuestas a resignar ciertas garantías y derechos constitucionales en pos de un mejoramiento de las condiciones de inseguridad que se viven. ¿Coincide usted con este tipo de diagnósticos? ¿Cómo se explica la popularidad creciente de un político como Bukele? Bueno, de alguna manera, esto no es nuevo, pero hay toda esta discusión tanto en América Latina como en Europa, sin duda en Estados Unidos, de erosión de la democracia liberal, ¿no? Y de un sentimiento de que el contrato social democrático no le cumplió a la ciudadanía y sobre todo no le cumplió, particularmente en el caso de América Latina, en una reducción significativa de la desigualdad. Cuando tuvimos el boom de los commodities, logramos una reducción importante en materia de pobreza. Desafortunadamente, con la pandemia, la región vuelve y retrocede, pero la desigualdad se mantuvo bastante sostenida. En términos de corrupción, es una región que, si uno mira los indicadores de transparencia internacional, se mantiene constantemente siendo incapaz de avanzar en su lucha contra la corrupción. En materia de inseguridad, seguimos teniendo el grupo más amplio de capitales más inseguras de todas las regiones. Es decir, es una región en donde la ciudadanía podría decir la democracia no me ha cumplido en materia de seguridad, de lucha contra la corrupción, de lucha contra la desigualdad. Y sin duda
populistas de talante autoritario, digamos, se nutren como de ese caldo de cultivo para tratar de, a partir de eso, crecer en popularidad y, como usted dice, digamos, aprovechar que hay un sentimiento de la ciudadanía, en algunos casos, dispuesto a ver la restricción de derechos a cambio de algún tipo de mejoría, incluso así esta sea de corto plazo. Nuestro contraargumento es, insisto, uno, no es sostenible. Son medidas de corto plazo supremamente restrictivas de derechos humanos, pero que además a la larga no resuelven el problema de inseguridad. Y segundo, y muy importante, como en cualquier régimen autoritario, hoy es el vecino. Nos decían incluso testimonios de personas que decían, no sabíamos que nuestro vecino era marero, no sabíamos que nuestro vecino era pandillero, pero lo que les decíamos es, ¿qué va a decir ese vecino cuando vengan por su hijo? Que usted dice que no es pandillero, ¿no? Y empezar a ver qué pasa cuando vengan tras de mí, creo que es parte, digamos, de lo que está empezando a pasar en distintos sectores y que organizaciones como la nuestra busca tratar de demostrar a la ciudadanía en El Salvador, insisto, que nos preocupa la seguridad de los salvadoreños, que nos preocupa el hecho de que históricamente el Estado salvadoreño no los ha protegido de las pandillas, pero que esta no es una solución sostenible y que muy por el contrario es una solución en la que están en riesgo sobre todo familias humildes, jóvenes que no tienen cómo defenderse y que terminan implicados en muchos de los casos haciéndose pasar como si fuesen pandilleros cuando en realidad son jóvenes excluidos de comunidades marginadas. Doctora, muchas gracias por su tiempo y su buena predisposición para contestar nuestras preguntas. A ustedes, muchísimas gracias por la invitación. La Voz del Derecho presentó Código Internacional. Conducción, Pablo Uncos. Operación técnica, Luis Daza. Porque el mundo tiene un código. Código Internacional.